Bueno, antes de terminar voy a comentar también en este video un comentario que hice en las redes, no voy a poner el posteo. Eh, Voy a decir lo siguiente. Algunos canales hacen documentales muy buenos porque varias personas de la salud lo podemos ver, podemos estar cerca de esos casos, pero también es real de que en niños a mí no me gusta que se muestren los rostros ni nada por el estilo, porque, bueno, es una cuestión de cuidar al paciente, porque incluso el paciente puede ser de nuestra misma familia, lógicamente, porque todos somos pacientes también, ¿no? Y eso es un poco grosero, dañino, entonces no, me pone un poco nerviosa o mazo, ¿viste? Es una cosa así. Pero bueno, el documental está muy bien hecho porque nosotros cuando evaluamos en clínica algún caso puntual, también desarrollamos lo que pasa dentro del ambiente circundante, que es la casa, el colegio o las actividades que pueda hacer esa persona. Ahora, no se lo debe evaluar como si fuera una rata de laboratorio, porque eso, en ese tipo de médicos y de científicos médicos, demuestra más su mediocridad y su poco humanismo que, que lo que es realmente acercarse para ayudar y mejorar la vida de las personas. Bien, voy a seguir. En el documental lo que se veía era que los padres, sobre todo la madre, que era la que más tiempo estaba con los niños, estaba agotada, ¿sí? Tenía agotamiento, también preocupación, ¿sí? Frustración, ¿sí? Porque lamentablemente uno siempre se compara. En vez de objetivizarse personalmente, uno se compara. Y en ese ámbito, la madre seguramente se comparaba con otras madres, ¿no? De que los hijos funcionan bien, de que el aprendizaje es de determinada manera y los hijos lo pueden completar o no lo pueden completar. Entonces la familia, la estructura familiar se va quebrando, ¿sí? Se va resintiendo, ¿sí? No significa que entre en crisis total, pero sí también hay que abordarla y sostenerla y asistirla al igual que los otros niños. En este caso eran varios hermanos, pero principalmente los varones, porque la niña era la atacada, ¿sí? Principalmente los varones tenían una conducta eh, exacerbada en primera instancia, ¿sí? Eran hiperactivos. La hiperactividad no siempre debe ser medicada, a veces debe ser atendida en distintas cosas. O sea, hay que evaluar a esos niños qué tipo de inteligencia o de gustos tiene, porque pueden mandarlos a hacer ejercicio. Ahí se me está quedando sin batería el teléfono. Ahí está. Bueno, pueden mandarlos a hacer ejercicio, fútbol, equitación, danza, pintura, canto, distintas áreas, y se puede solucionar con el tiempo. El cambio no va a ser de un día para el otro. Hay casos en que en la semana cambian, hay casos en que al año cambia y hay casos que tardan un poco más, ¿sí? Ahora hay que ver por qué tarda tanto esa mecánica, ¿sí? Porque a veces no tampoco es igual, ¿sí? Eh, a veces hay que tener una charla sincera y no prejuzgar al paciente, y eso da la mejor opción, ¿sí? Bueno, además de la hiperactividad que presentaban estos niños, por ser varones, siempre los varones son, según lo que miran, por eso yo también una vez en un jardín objetivicé un niño que me había contestado
en un momento yo les pregunté qué les gustaría ser cuando sean grandes, cómo podemos organizar esta ciudad que planteaba como ejercicio. Y uno de los niños me dijo, yo quiero matar, ¿sí? Entonces, esa conducta la corregí en el momento de decirle, no, pero eso es muy feo, hay cosas más lindas, hay superhéroes, hay médicos, hay bomberos, hay esto, hay lo otro, como para hacerle entender que hay otras dinámicas dentro de la sociedad, ¿sí? Nadie quiere en una sociedad que una persona que no tenga para comer mate a otra, nadie quiere en una sociedad un policía que utilice mal el arma, nadie quiere en una sociedad que se desate una guerra civil o una guerra por territorio o por lo que sea. Siempre hay que tratar de mantener las sanidades lo mejor que se pueda, ¿sí? Bueno, entonces en ese niño puntualmente apunté a los juegos que veían, a la televisión, ¿sí? que estaban adquiriendo. Entonces, ese comentario se lo hice a, no sé si era la secretaria, la maestra, asistente, bueno, pero se dio, ¿sí? Toda la información se tiene que dar para que estén atentos y también dirijan a sus padres, porque los padres son los primeros educadores y van a poder tomar riendas para mejorar ese niño y que en tiempo futuro no tenga otro tipo de inconveniente social, conductual o incluso agresión hacia su propia persona. Bien, entonces, siguiendo con el caso anterior, los niños con hiperactividad también eran niños que tenían mucha agresividad con la madre y con los objetos en general, de romper, entonces tenían mucha bronca, pero no se veían niños con una maldad descontrolada, ¿no? Sino que tenían esta dinámica que a veces está muy generada por el género que desarrollan, por lo que ven, por la genética. Y bueno, es importante saber ver distintas conductas. Como digo, antes el psiquiatra, que es el que por ahí medica o dice qué tipo de medicación, puede a veces equivocarse y generar mucho mal. Entonces, yo considero que siempre se debe analizar y abordar específicamente todo lo que va aconteciendo para poder abordar de otras maneras o menos medicación y más coordinado todo lo que vaya aconteciendo a ese vínculo familiar, ¿no? Entonces, también me di cuenta de que los niños con el padre, si bien el padre venía después de trabajar, por lo tanto, habían desgastado energéticamente todas las instancias, entonces cuando llega el padre lo respetan porque es el mayor y también visualmente se parecía a los niños, o sea que lo incluían como una manada, ¿sí? Se separan de la madre, de la niña que era agredida, ¿sí? Como poniendo esa escala de yo soy más alto, ¿sí? Esto de a veces yo soy más alto, hay dinámicas sociales que establecen esto y me parece totalmente malo. También muy defectuoso, ¿sí? Esto de mi mamá es la grande, yo la chiquita, me parece una mediocridad que no va, porque tiene muchas falencias psicosociales. Pero bueno, en esta estructura se veía que los chicos respetaban más al padre, visualmente ellos no están en esa
no tienen clara esa conciencia, pero simbióticamente dentro de su mecánica sí lo tienen. Y el papá era como que dirigía mejor los vínculos, la escucha y demás. Además, estos niños tenían mucha fuerza porque biológicamente eran niños grandes, ¿sí? Eran niños que iban a ser altos, que iban a ser robustos, ¿sí? Entonces también eso hay que atenderlo a tiempo porque también es una complicación, ¿sí? Un niño le agarra un brote de ira, de capricho, de lo que sea, y mete un empujón, y con un empujón capaz que mató o quebró a una persona sin que el niño quiera hacerlo. Entonces es la edad que los niños estaban atravesando y su comportamiento era muy significativo. A mí me da mucha tristeza cuando hice una pequeña suplencia en lo que es área de cárcel, que los niños o gente chica vaya a esos lugares, cómo hacer para mejorar, crear nuevas estructuras mentales, ¿no? Porque lo que queremos es que las personas, sean la edad que tengan, puedan ser mejores personas y contribuir a una sociedad mejor, ¿sí? Que no se lo discrimine, que se lo atienda, que se lo asista, y que se vea el contexto de la persona, por qué hizo lo que hizo, qué pasó, etcétera. Es algo bastante complejo, delicado y muy triste también. Y a veces, bueno, deja mucho que pensar, ¿no? Volviendo al caso del niño, también se pueden autolesionar directamente o indirectamente, ¿no? Porque si con un palo rompían la ventana, una esquirla puede saltar y se pueden lesionar. Entonces, hay que estar muy atentos. Y ese tipo de dinámica de niños lo vi una vez. No significa que se dé en familias de bajos recursos, no tiene nada que ver con eso. Puede darse en cualquier ámbito, incluso profesionales, ¿sí? Yo vi un caso parecido de este tipo de comportamiento de hermanos que generalmente estaba más exacerbado en los varones, ¿sí? Que bueno, hay que atender. Incluso me gustaría decir otra cosa. A veces cuando las mujeres somos muy oprimidas, llega un momento que decís, bueno, si no me defiendo, me pasan por arriba, me medican, me anulan como persona, me matan, esto. Si me defiendo, me pongo en la cualidad de mi posición mental, mis estudios, todas las cuestiones, y también pongo un freno entre vos y yo. Porque cuando no hay respeto, hay que poner límites y barreras. Y a veces uno queda como irrespetuoso, pero no, es marcarle que se está equivocando. Y muchas veces las conductas masculinas, que sí existe el machismo, a muchos médicos no les va a gustar esto, pero bueno, tómense un mate, es real, que te quieren oprimir o quieren poner su sello y son incapaces de reconocer un error. Y eso está muy mal. Entonces, bueno, siguiendo, los niños tenían una conducta distinta a la niña, biológicamente eran los mismos hijos, pero había una condición genética que tiene que ver con el género, de que los hombres tenían una hiperactividad en primera instancia,
¿Por qué digo en primera instancia? Porque se veía que aunque las personas, madre o persona que iba a evaluar esos niños, no hacían caso, incluso a veces no hacían contacto visual, o sea que no había no había un consenso de evaluar lo que está diciendo otra persona. No importa la categoría que tenga ese familiar, puede ser un hermano, un tío, no importa. Importa que no hay un freno, ¿sí? Entonces, el niño quiere expresar algo y está desbordado, o incluso puede tener una doble patología, ¿sí? Entonces hay que evaluar también cómo duerme la persona, ¿sí? Hay que evaluar conductas repetitivas, ¿sí? Entre otras evaluaciones que hay y se asisten y se comprenden. Este es un caso particular, porque la madre tampoco, a veces hay que evaluar también los padres, porque a veces los padres son producentes de la enfermedad también. ¿Por qué? O incluso hay dinámicas que tienen que ver, como ayer hablé con otra persona también, los típicos, hay una película, creo que no la vi, pero me la contaron, que se llama Carancho, ¿no? De que a veces hay cosas que hacen para poder cobrar o tener distintas cosas, ¿no? Bueno. Hay padres que generan malestares, aunque parezca una locura, hay casos así, generan malestares para tener distintos tipos de beneficios, ¿sí? Entonces, si el niño es discapacitado o tiene una patología que se encuadre dentro de la discapacidad, hacen que el niño siga o empeore en la discapacidad para seguir teniendo distintos tipos de beneficios y que la persona no pueda crecer y desarrollarse normalmente, ¿sí? Otra acepción importante, que a veces algunas personas dicen, no es discapacitado, tiene capacidad diferente, y entran en ese juego que es lo mismo, que parece lo mismo. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es que sí hay personas que son discapacitadas, humanos somos todos, ¿sí? Hay personas que tienen una discapacidad, ya sea motriz, intelectual, etc. Entonces eso va a condicionar su forma de relacionarse con el resto, consigo mismo, con el resto y con las actividades que pueda desarrollar esa persona. Ahora, capacidad diferente no significa que uno tenga una discapacidad. Simplemente a veces son elecciones, son gustos, y la persona no es discapacitada. He visto muchos casos de personas que dicen, ponele una discapacidad como autista, porque ahora la moda es autismo, y la verdad es que la persona no es discapacitada, tiene muy en claro lo que le gusta y lo que no le gusta, y simplemente dice, esto no lo hago, esto sí lo hago, y se terminó. Y ponen en juego como que en realidad el adulto tiene que hacerse cargo de que no puede elegir todo, y no es tan así a veces. ¿Qué pasa con ese doble discurso? Porque si todos haríamos lo mismo,
aburrido y biológicamente incompatible, porque la sociedad no hace todo, toda la sociedad no hace todo. Entonces son cosas que no van, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo al caso de los niños, yo lo resolvería por separar las actividades de niño a niña, ¿sí? Porque esa niña está siendo afectada, ¿sí? O pondría otro coordinador, ¿sí? Empezaría a... Porque hay personas que a veces necesitan 1 o 2 cuidadores por persona para que lo asista. Y esto también es importante decirlo, porque a veces lamentablemente por falta de personal, porque también es todo un gasto si es real. Pero bueno, en el primer tiempo de evaluación a veces se necesitan 2 o 3 personas por niño o por persona adulta para poder comprender y asistir lo que le pasa y darle la mejor respuesta biopsicomecánica para sacar adelante no solamente a la persona, sino a su entorno. Son cosas que por ahí pueden, algunos me van a decir, no, Ine, pero eso no es de Argentina. Bueno, se puede adaptar. Pero principalmente a veces a la larga genera un gasto, un ahorro, ¿sí? Porque si a la persona de entrada la medicás, la dejás como tonto, se le caen las babas, no puede comer, no puede tragar, no le estás haciendo un bien porque estás generando incluso toxicidad corporal. Entonces estás cometiendo un error muy grave dentro de tu área médica. Obviamente que para tomar estas decisiones se hace una evaluación a veces en conjunto, varios médicos debaten, se hace una redacción y se establece. Ahora, como dije al principio, ¿qué pasa cuando se cometen errores y son varias personas? Muchas veces se tapa todo y no está bueno. No está bueno. Tienen que reconocer que se equivocaron y que se tiene que hacer un resarcimiento económico. Legalmente está adaptado eso. Y la justicia tiene que accionar. ¿Qué pasa en lugares donde no hay mucho dinero? Bueno, por lo menos que pidan perdón y ayuden a la persona, ¿no? Es lo mínimo que pueden hacer, ¿no? Cuando hay buena acción y buena fe, siempre se puede mejorar y hacer las cosas bien. Ahora, cuando hay malicia, en realidad los que tienen que estar medicados son los propios psiquiatras, porque no están aptos ni siquiera para atender o deben cambiar el área de trabajo. Disculpen que sea tan fría y tan directa, pero es lo que yo considero y lo que yo determinaría. No es premio castigo, pero no todos deben atender de la misma manera. Andate a otra área, porque de esta área no podés ser. O puede ser que puedan estar asistidos por un médico imparcial, eso también se puede, ¿no? Y si no está, se puede hacer, porque a mí me encanta crear cosas nuevas, ¿no? Que ayuden a la sociedad. Bueno, entonces, ¿cómo seguía esta condición? Estos niños con hiperactividad,
con conducta agresiva, conducta de no hacer contacto visual, de no escuchar, incluso escuchando, ¿sí? Bueno, evidentemente estaban presentando múltiples factores que a veces tienen que verse cómo se combinan para generar el mejor tratamiento para esa persona y que estén bien, ¿sí? Bueno, por último, una conducta no siempre es una respuesta biomecánica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la persona visualmente puede estar abordada, pero no significa incluso diagnosticada, no significa que sea de esa patología. Entonces, hay que hacer un estudio sanguíneo que va a determinar también la variabilidad hormonal y cortisol, entre otras, para ver si hay un desbalance químico-funcional que está afectando a esa persona. Más allá de esta cuestión, también hay cosas muy interesantes desde el área científica, humanista, que es la que a mí me gusta, no científica invasiva, sino científica humanista. Si no está ese término, lo acabo de decretar y imponer, que estudien otros tipos de fenomenologías, ¿sí? Otros tipos de fenomenologías, no sé si voy a hablar en este video, pero son muy interesantes, que están en un pie en lo paranormal y parapsicológico, que también es ciencia, ¿sí? Pero son otras áreas mucho más complejas, ¿sí? Donde se estudian fenómenos físicos desde el cuerpo y desde lo netamente físico y químico ambiental. Doy un ejemplo rápido. Por ejemplo, un niño se enojaba y en 2 o 3 oportunidades se había prendido fuego la cama, ¿no? Entonces, se llegó a la conclusión de que era el niño quien provocaba estos incendios sin tener ningún objeto propio de prender fuego, ¿sí? O sin haber dentro del mismo ámbito alguna cuestión que pueda producir el fuego. Pero ¿dónde acciona la ciencia? La ciencia acciona en que el resto de las personas producía un malestar general al niño que al tener esta impotencia de poder reaccionar, porque uno a veces tiene ganas de tirar toda la miércoles y decís, no, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a romper los objetos, desde lo racional uno piensa y dice, no, voy a romper los objetos, me voy a quedar sin los objetos. Voy a reaccionar desmedidamente, entonces no voy a ser una persona coherente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera uno reacciona? Y a veces reacciona químicamente. Entonces, desde lo psicoemocional y funcional, el niño generaba una reacción de que
generaba una presión dentro de su cuerpo que generaba una compensación de levantar mucha temperatura, y levantaba mucha temperatura cuando estaba en reposo, o sea, durmiendo. Pero ¿qué pasaba? Su cama, sus sábanas, no eran de algodón, eran más poliéster que algodón. Entonces, esto reaccionaba químicamente al grado de hacer ebullición. Sabemos que todo es energía. Uno a veces toca a una persona y le da corriente, ¿no? Entonces generaba desestabilizaciones químicas que hacían que se generara calor, y esto empezaba a generar mecánicas que al moverse, al estar inquieto, la fricción también y el calor generaban estas mecánicas de prender fuego. Y después se analiza si la persona tiene algún tipo de implante, ¿sí? Implante puede ser un implante energético y implante funcional, ¿sí? Externo, ¿sí? No sé, puede ser de mecánica eléctrica por X motivo o X operación o cosas así. Conductores de electricidad. Es interesante porque son cosas de investigación, son cosas que se analizan minuciosamente, no tienen que ver con la criminología, tienen que ver con otras áreas que a mí me interesan mucho. Y bueno, está muy buena. Iba a decir otra cosa y mientras hablaba se me fue para seguir el hilo conductor de esa situación. A ver si me viene a la mente nuevamente. Está. Hay médicos que no son médicos, que son, para mí, mala gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces por tapar una mal posición de otro médico viene otro a generar otro conflicto y otra cosa para poder tener su tesis a resguardo, ¿sí? Eso me pasó en lo personal, ¿sí? A mí no me gusta discutir, ¿sí? Me pone mal, ¿sí? Me gusta hablar y me gusta que se me respete, porque si no hay respeto yo tampoco lingüísticamente voy a respetarte. De alguna falencia tengo que tener. Entonces, te voy a poner en la vereda que te mereces, ¿no? Y eso me pasó con una persona del área de salud, como bien digo anteriormente, por cualquier cosa medican o qué sé yo para poder dominar, porque hay mentes que son muy brillantes y para poder dominarlas de muchas maneras, buscándole un novio que le coma el dinero, buscándole un secretario que lleva y trae información o distintas cosas, suelen hacer este tipo de cosas, ¿no? No es que uno sea enroscado, uno vio situaciones en las cuales dice, esto es cierto, ¿no? Entonces, medicar porque sí a una persona o diagnosticar de algo que no es, está mal. Y bueno, por ejemplo, otra de las cosas que yo no coincido es que a una persona que haya sufrido un ataque de violencia de género, ya puede ser hombre o mujer, da lo mismo,
abuso psicológico, sexual, incluso agredido, se la etiquete como que es, no sé, bipolar, enfermo, lo que sea. No, coincido con Europa. Tiene un daño y se especifica, ¿no? Después se le puede dar alguna atención, si necesita medicación, si no necesita, lo que sea, pero no se la puede etiquetar porque sí, porque eso puede tener muchos problemas. Es un error muy grande, es algo que no va. Esa persona puede quedar internada sin no ser ni psicótica ni nada por el estilo. Puede incluso volver a estar en una cárcel con otra persona, o sea, en una cárcel en cuestiones de dominación. Eso está muy mal, muy mal. Y si por defender esas cosas uno tiene que poner distancia y marcar en qué vereda está, bienvenido sea, yo lo voy a hacer. Ahora, muchas veces esas desestabilizaciones generan otros cambios y otras dinámicas que los médicos lo saben. Una vez vi un artículo de una persona que decía que no sé si era un papa, sufría de ataque al corazón, entonces generaron una discusión para que le dé un ataque cardíaco y así matarlo. Ahora, la persona que generó la discusión es un asesino encubierto. Porque si vos sabés que una persona tiene una dolencia, podés hablar y discutir hasta cierto nivel, incluso cortar la comunicación y no seguir, y listo. Cuidado con gente que no es de bien. Eso hay que tener mucho cuidado. Y seguramente va a haber este video, esta persona que digo en cuestión, que es un hombre, y no le va a gustar nada, pero no me importa. No me importa porque se tiene que ubicar. Y seguramente va a tener otro amigo porque a veces se cubren y esas cosas. Pero bueno, esas cosas dentro de la sociedad, si queremos un mundo mejor, un país mejor, una ciudad mejor, esas cosas se deben terminar porque generan malestar, no generan buena dinámica de científico, de estudioso, ¿no? ¿Qué pasa con los científicos que descubren cosas? ¿No? Están trabajando en la quietud, en la paz, en la tranquilidad, ¿no? Arreglan las cosas que otros no pueden. Entonces, estas personas que generan malestares tienen que estar en otra área. O no abordadas como médico-paciente con mi caso, por ejemplo. Y eso también se debe respetar. Y a veces te dejan sin cobertura médica, sin cosas para caer bajo el zapato de otra persona. Bueno, un abrazo.